Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 8 de mayo de 1937 y es la semana de los sucesos o jornadas de mayo en Barcelona. Unos incidentes que se habrían llamado Semana Trágica, de no ser porque ya hay un precedente en 1909, que también tuvieron lugar en la capital catalana y tuvieron lugar desde un lunes hasta un sábado. Esta nueva Semana Trágica tiene unos antecedentes claros que ya adelantábamos las semanas anteriores, que son el distanciamiento y luego enfrentamiento entre anarquistas y POUM por un lado y el resto de las fuerzas políticas republicanas por el otro, principalmente comunistas, apoyados por socialistas, el gobierno de la Esquerra Nacionalistas Catalanes, el gobierno de la Generalitat y el gobierno central. Se había notado especialmente en el frente de Aragón, que llevaba paralizado varios meses, y en Barcelona y otras localidades importantes de Cataluña, donde los anarquistas se negaban a integrarse o bien eran reacios a integrarse en el Ejército Popular, a seguir las directrices de un gobierno más centralizado, a respetar la propiedad privada, de manera que tras una serie de acusaciones mutuas en la prensa de todas estas ideas políticas, el 3 de mayo se desatan los incidentes. Según Jaume Miravitlles, que cita a Hugh Thomas, refiriéndose a un libro de 1972, la intervención de la Telefónica por el gobierno de la Generalitat estaría precedida por unos incidentes telefónicos que habían ocurrido entre el 1 y el 2 de mayo, cuando supuestamente los telefonistas anarquistas que controlaban las líneas pues habían interrumpido llamadas del ministro Prieto y del presidente de la República Azaña al presidente de la Generalitat Companys. Por ejemplo, negando que hubiera un gobierno de la Generalitat, sino solo un comité, como diciendo que no se debían ocupar las líneas para diálogos políticos entre los dos jefes de gobierno, el jefe del Estado y el jefe del gobierno autonómico. Sin embargo, considero que no es muy creíble el testimonio de Miravitlles, porque de hecho era comisario de propaganda del gobierno de la Generalitat en este momento. Tenía de algún modo que inculpabilizar a los anarquistas de los sucesos de mayo. En todo caso, se elige la Telefónica porque la Generalitat no desea que los anarquistas sigan controlando las comunicaciones. Posiblemente temían un posible espionaje, etc. Así que tanto en Barcelona como en Tarragona se envían fuerzas de seguridad para que tomen los edificios de la Telefónica, para que desalojen a los anarquistas que allí controlan las líneas. En el caso de Barcelona, pues acude una fuerza bajo el mando de Eusebio Rodríguez Salas, que es comisario general de Orden Público y miembro del PSUC. Recordemos que este partido, creado en 1936, unía en Cataluña a socialistas y comunistas. Pues Rodríguez Salas intentó intervenir el edificio de la Telefónica en la Plaza de Cataluña y fue recibido con disparos. De manera que llamó a la Guardia Civil, ahora denominada Guardia Nacional Republicana, pero no llega a empeorar la situación porque dos dirigentes anarquistas, Asens y Eroles, que antes se controlaban, Asens, Eroles ha traspasado a Asens el mando de las patrullas de control, que eran las fuerzas parapoliciales que los anarquistas utilizaban en Barcelona desde el verano del 36. Pues estos dos dirigentes logran mediar para que no sea, es decir, para que acepten los anarquistas de la Telefónica ceder sus posiciones, por lo menos que accedan las fuerzas de seguridad catalanas al edificio, a la planta principal. No llegan a desalojar todo el edificio. Sin embargo, en la situación, en cuanto se conoce en el resto de Barcelona que las fuerzas de la Generalitat están interviniendo en la Telefónica,
las fuerzas anarquistas y del POUM, desde sus centros de poder, empiezan a levantar barricadas por las calles. Concretamente, los edificios que controlaban los anarquistas de la CNT y la FAI eran el Comité Central de las Patrullas de Control, la citada Telefónica, que ahora tienen que ceder parte del edificio, la sede de las Juventudes Libertarias, el edificio de la Asociación Amigos de Durruti, el diario La Batalla del POUM, la sede de la CNT y la sede del POUM. De estos edificios se dirigen a las calles principales que lo rodean, que son Plaza de Cataluña, Gran Vía de las Cortes Catalanas, Ronda de San Pedro, Las Ramblas, Vía Layetana, Plaza de Sant Jaume y diversas calles del barrio gótico. También se sublevan en algunas zonas de la periferia de Barcelona, de manera que, grosso modo, el oeste de la ciudad y parte del centro está controlado por los anarquistas y el POUM, y desde los centros de poder de la Generalitat y el gobierno civil, pues las fuerzas de seguridad, guardias de asalto, la policía autonómica, Mossos d'Esquadra y las fuerzas de socialistas y comunistas empiezan a enfrentarse esa misma noche contra las milicias anarquistas y del POUM, que sin embargo no están coordinadas entre sí. Todavía esa tarde los políticos intentan mediar cuando representantes de la CNT exigen a los consejeros del gobierno autonómico, Artemi Aiguadé, de Seguridad, y Josep Tarradellas, futuro presidente de la Generalitat en el exilio, que ahora era conseller en cap, es decir, vicepresidente, que les devuelvan el edificio de la Telefónica y que dimitan como consejeros. Ellos se niegan y durante los días siguientes los combates van a continuar en las calles de Barcelona y también en otros puntos de Cataluña. El martes 4 de mayo se combate todo el día. En los enfrentamientos, o tal vez asesinado, muere junto al Comité Central de las Patrullas de Control en la calle de las Cortes Catalanas, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, Domingo Ascaso, que era hermano de Francisco Ascaso, muerto casi un año antes en la misma ciudad asaltando el cuartel de las Atarazanas. Los ministros anarquistas del gobierno central, que son dos de los ministros, Federica Montseny y García Oliver, realizan llamamientos a la calma hacia sus milicias en Barcelona, pero estas no les hacen ningún caso. Sí lo hacen los soldados en el frente, porque recordemos que había dos divisiones del ejército popular formadas por antiguas columnas anarquistas y otra división formada por la antigua columna del POUM, que estaban todas en el frente de Aragón. La 26, antigua columna Durruti, la 28, antigua columna Ascaso, y la 29, antigua columna del POUM. En el caso de la 26, de las tres, por supuesto, en cuanto se enteran de los sucesos de Barcelona, intentan regresar a la capital para ayudar a sus camaradas, pero García Oliver consigue convencer al mando de la columna Durruti, de la 26 división, que se mantenga en Barbastro defendiendo el frente de Huesca. En cambio, la 28 división y la 29 solamente se quedan en el frente bajo amenaza de bombardeo aéreo por parte del comandante Alfonso Reyes, que está al mando de la aviación republicana en el frente de Aragón. Este día, 4 de mayo, los incidentes se trasladan también a Tortosa, donde el día anterior la Guardia Civil, es decir, Guardia Nacional Republicana, había tomado el edificio de la Telefónica. Milicias anarquistas intentaron recuperar el control del edificio y los combates en esta ciudad de Tarragona se van a prolongar 2 días más. El miércoles 5 de mayo el gobierno catalán intenta llegar a un acuerdo, por lo que dimite en pleno y se forma un consejo provisional en el que habrá un representante de Esquerra, otro de los Rabasaires, otro del PSUC y otro de la CNT, para tratar de que
estas 4 personas lleguen a un acuerdo rápido que permita superar la crisis. Pero no, de momento no consiguen nada. Los combates continúan por tercer día consecutivo y se producen los asesinatos de 2 anarquistas italianos, que son Camillo Berneri y su colaborador Francesco Barbieri, en la Plaza del Ángel, justo entre la sede de la CNT y el gobierno de la Generalitat. Ante el empeoramiento de la situación en Barcelona, llegan al Mediterráneo, a las costas cercanas a Barcelona, llegan destructores británicos para evacuar a sus ciudadanos si fuera necesario, cosa que al final no se hará, porque los incidentes terminan en 48 horas. Entre los ciudadanos británicos, de hecho, que son testigos de estos acontecimientos y participantes, está George Orwell, al que hace apenas 2 semanas regresó del frente de Huesca, superando sus heridas, y ahora va a participar en los combates defendiendo la sede del POUM en las Ramblas. Detalles que luego contará en su libro Homenaje a Cataluña. Este día 5 de mayo los combates se extienden a Vic, en la provincia de Barcelona, donde la sede de la CNT es también asaltada, y a Tarragona capital, donde hay enfrentamientos en la Telefónica y en la sede de las Juventudes Libertarias. Al producirse por tercer día consecutivo enfrentamientos en la segunda ciudad española, el presidente del gobierno republicano, Largo Caballero, ofrece a Companys ayuda policial y militar. De manera que el 6 de mayo, jueves 6 de mayo, llegan al puerto de Barcelona 2 destructores, el Lepanto y el Sánchez Barcaiztegui, escoltados por el acorazado Jaime I. Pero para reprimir la sublevación hacen falta fuerzas policiales, concretamente entre 4.000 y 5.000 guardias de asalto. Salen esa misma noche, la noche del 5, salen de Valencia y el 6 de mayo son detenidos en la provincia de Tarragona por barricadas colocadas por los insurrectos, de manera que los guardias tienen que pasar todo el 6 de mayo reprimiendo la rebelión en Tortosa, y en Reus y en Tarragona. Eso sí, en Barcelona capital hay una breve tregua por la mañana, aunque se mantiene la huelga laboral que llevaba decretada desde el lunes, y por la tarde se reanudan los combates. En estos muere, no está claro si asesinado o por una bala perdida, el nuevo consejero del PSUC, Antonio Sesé, cuando se dirigía a tomar posesión de su cargo. Muere en la calle Caspe, esquina con Bruc, en el ensanche de Barcelona. Es uno de los 4 miembros del gobierno provisional que ahora es asesinado y por lo tanto va a volver inoperantes las negociaciones. El viernes 7 de mayo llegan los 4.000 guardias de asalto a Barcelona y prácticamente reprimen ese mismo día la sublevación. Si bien el sábado 8 todavía hay algún incidente, ya la CNT insiste en la vuelta al trabajo y se empiezan a desmontar las barricadas. En estos 5 días de combates han muerto unas 300 personas. No está claro, las fuentes de la época hablaban de 1.000, pero son exageraciones, sobre todo por parte de los anarquistas, que salieron perdedores. La mayoría de autores actuales cree que no llegaron a 300, de las cuales 200 serían en Barcelona capital y 100 en otros puntos de Cataluña. Aún así son el doble de los 150 muertos en la Semana Trágica de 1909. Las consecuencias políticas de todo esto van a ser inmediatas, pero hablaremos de ello ya la próxima semana, que es cuando tendrán lugar esos cambios políticos en el gobierno central y en el de la Generalitat. Ahora concluimos este relato de las jornadas de mayo mencionando lo que el presidente Azaña escribió en su diario, es el 7 de mayo. Azaña, recordemos que se había dirigido en octubre, ante el avance de las fuerzas franquistas hacia Madrid, se había dirigido de Madrid a Barcelona, aunque la sede del gobierno
de Largo Caballero estaba en Valencia. Aún así, Azaña se desplazó a menudo a Valencia o incluso a Madrid para hablar con diferentes líderes políticos durante estos meses, pero ahora, desde el 3 de mayo, permanecía recluido en el Palacio del Parlamento de Cataluña, en la Ciudadela, en su despacho, donde se dedicó a concluir su principal libro político, que es La velada de Benicarló, localidad de Castellón a la que también se desplazaba a menudo. El libro de Azaña sería publicado ya en Buenos Aires en 1939 y en España no lo sería hasta 1981, pero sus diarios parcialmente se publicaron en el exilio, naturalmente, y los últimos ya a principios de este siglo, cuando fueron encontrados. En los diarios, en su diario del 7 de mayo, cuando por fin pudo salir del palacio, fue llevado a Valencia para evitar incidentes. Azaña, el presidente de la República, era muy crítico con tanto los rebeldes como el gobierno de la Generalitat. Decía lo siguiente: histeria revolucionaria que pasa de las palabras a los hechos para asesinar y robar. Ineptitud de los gobernantes, inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra otra, engreimiento de advenedizos, insolencia de separatistas, deslealtad, disimulo, palabrería de fracasados, explotación de la guerra para enriquecerse, negativa a la organización de un ejército, parálisis de las operaciones, gobiernitos de cabecillas independientes en Puigcerdá, La Seo, Lérida, etc. Companys hablaba a tontas y a locas de dar la batalla a los anarquistas, pero no tenía ni ganas ni medios. De hecho, también se quejaba en su diario de que el gobierno que él había presidido apenas un año antes, entre febrero y mayo del 36, ya de ellos solo todos los ministros que tenía, todos habían ido al extranjero, exiliados o como diplomáticos, con la excepción de Giral y Casares, y Casares Quiroga, que habían sido, de hecho, los presidentes del gobierno posteriores a él, que aún seguían en España, aunque ya no tenían cargos ministeriales. Y de hecho estos cargos cambiarán la próxima semana, como vamos a comentar. Mientras tanto, ajenos a estos acontecimientos, las operaciones continúan en el frente de Vizcaya. Vimos que la brigada hispano-italiana Flechas Negras había ocupado el puerto de Bermeo, y el 2 de mayo reaccionaron las tropas republicanas. Concretamente, el batallón socialista Meave logró tomar la población de Mundaca, al este de Bermeo, el día 2 de mayo, aislando a la brigada Flechas Negras. Pero 2 días después intervino una nueva brigada de Navarra, además de las 4 que ya participaban en la ofensiva desde el 31 de marzo. El 4 de mayo interviene una quinta brigada de Navarra que va a romper el cerco, de manera que la situación se estabiliza rápidamente. Al día siguiente, 5 de mayo, el Lehendakari Aguirre asume el mando directo de las tropas en el País Vasco, a las que denomina Ejército de Euskadi, y moviliza los reemplazos desde 1925 hasta 1939. Bueno, desde el 25 al 36 son los reemplazos, ya movilizados varios de ellos, y del 38 al 39 serán futuros reemplazos, de manera que todos los hombres útiles de 19 a 33 años son movilizados para el ejército de Euskadi, que, como dijimos, estaba dividido en 4 divisiones, que ahora van a defender el frente desde la costa hasta Burgos. La primera división y la segunda seguirán más o menos la línea del este de Vizcaya, separadas por el monte Vizcargi. La tercera división irá desde la carretera Bilbao-Vitoria, en la localidad de Yurre, que es donde estaba el frente, hasta el monte Gorbea, en el límite entre Vizcaya y Álava. Y la cuarta división, que aún no ha entrado en combate, pues defiende el frente desde Gorbea, en la frontera alavesa, con el Valle de Mena, hasta el Valle de Mena, en la frontera entre Álava y Burgos. Concretamente, el sector de la primera división es atacado a partir del día 6 de mayo, cuando los franquistas inician la segunda fase de su ofensiva.
Los montes, no nuevamente, son batallas por el control de los montes. Los montes atacados son el Soyuve, que domina la carretera entre Bermeo y Munguía, y el Bizcargui, que domina la carretera entre Munguía y Durango. Ese mismo día, 6 de mayo, se inicia la evacuación de la población civil de Bilbao, especialmente niños. Las familias de ideología comunista o, en algunos casos, socialista o anarquista, los enviarán a la Unión Soviética. Los demás los enviarán al Reino Unido o a Bélgica o a Francia. Se producirá a lo largo de todo el mes de mayo. A fecha de hoy, 8 de mayo, la ofensiva franquista consigue tomar el Monte Soyuve, pero está en pleno desarrollo, por lo tanto la siguiente semana, además de ver las consecuencias políticas de los sucesos de Barcelona, habrá que comentar cómo se desarrolla esta nueva ofensiva franquista en Vizcaya. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.